Voy a tratar de no hacer ruido con el micrófono. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Yo no tengo ninguna vinculación ni con este proyecto, digamos, de establecimiento de redes, ni con el instituto, no tenía vinculaciones previas, ni con ninguna organización política, ni las tengo, vinculada a esta iniciativa. Sí me considero un militante frente amplista, y creo que cuando me invitaron aquí me pareció que el aporte que yo podía hacer era reflexionar junto a ustedes sobre algunos aspectos culturales, temas vinculados a la cultura que yo creo que son sustanciales y que están tal vez en la base, son los pilares sobre los que se construyen todos esos elementos que recién se planteaban y que hacen sin ninguna duda al futuro de la sociedad. Entonces se me ocurrió que hablar de algunas cuestiones vinculadas a la cultura, no en sentido general, digamos, o abstracto, sino en sentido teórico, en sentido, digamos, tratar de enmarcarla, podía ser importante, o por lo menos podía ser una contribución, sobre todo con dudas, con preguntas y con incertidumbres que hoy campean en los ámbitos culturales, donde se ha producido, debo decir, y creo que algunos de los que están aquí deben ser plenamente conscientes de ello, otros no, un progresivo divorcio, digámoslo así, o distanciamiento entre ese gran aglutinador de ideas y de quehaceres culturales de la izquierda, que era el Frente Amplio en el pasado, y los generadores de esos espacios culturales. Hay un malestar, creo que esto tiene que ser claramente expresado, un malestar que yo diría que se puede expresar en apatía, se puede expresar en distanciamiento, se puede expresar en el mejor de los casos, en críticas y en impugnaciones. Por lo tanto, y esto además se hace en general en un espacio sociocultural del Uruguay de hoy, en el cual hay poco margen o pocos territorios disponibles para la reflexión teórica, para el debate de ideas, para la confrontación o la comparación de esas ideas, lo cual genera, lógicamente, la dispersión, ¿no? Y el extremo aislamiento o la soledad de muchos actores culturales. Entonces, lo primero que quería yo señalar era que mi reflexión, que no es una reflexión concreta, práctica, digamos, sobre asuntos cotidianos, sino que tratará de ser algo un poco más genérico en cuanto a los temas culturales, no está afincada en una visión, digamos, positiva o demasiado optimista, no de mi parte, sino de ese gran colectivo, digamos, que son los actores culturales, por lo menos los más activos o los más visibles. De cultura no es necesario hablar. La cultura sucede, se construye, se hace, se va haciendo. Los griegos no conocían la cultura, es decir, no tenían la cultura como un tema. La cultura es un invento de los romanos. Sin embargo, la cultura griega se generó, se creó, se transmitió y ha llegado hasta nuestros días. Esto es griego, esta reunión.
Pero los griegos jamás hablaron de cultura, hablaban de la educación, de la paideia, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un elemento que puede ser interesante para reflexionar. Y creo que es interesante por dos motivos. El primero, porque creo que hay que reflexionar con rigor, con seriedad y con profundidad acerca de los temas culturales. Los temas culturales dan mucho para la milonga, ¿verdad? Para la sanata, por decirlo con claridad. Y creo que eso le ha hecho mucho mal a la cultura y a las políticas culturales en el Uruguay, sobre todo desde que la izquierda ocupó el gobierno. Creo que es necesario detenernos y aportar de manera seria, profunda, documentada, para tener ideas y no ocurrencias. Ocurrencias podemos tener todo, ideas tienen, yo no tengo, tienen algunos. Lo segundo que me parece que es importante es clarificar, por alguna razón, durante los últimos años, las políticas vinculadas con la cultura, la palabra cultural era un adjetivo, pasó a ser un adjetivo laudatorio, y no lo es. La ablación del clítoris en determinadas culturas, en determinadas sociedades, es un acto cultural profundamente enraizado en las culturas. La lidia es un elemento cultural sustancial, y sin embargo son dos ejemplos, pero puedo poner muchos más, totalmente negativos y aborrecibles a mi juicio occidental y cristiano, como también lo son la mayoría de los diestros que salen a una plaza, se encomiendan a la Virgen y después convierten a un pobre animal en una bola de sangre y carne. Entonces, hay como una especie de ineptitud filosófica a la hora de conceptualizar la cultura. No quiero ser ni extremadamente riguroso ni extremadamente teórico, digamos, ni mucho menos pedante, y pido disculpas si algunos términos pueden sugerir eso. No lo son, pero creo que hay que ser crudos en esto. Se han incorporado al lenguaje de la izquierda una serie de terminologías, como por ejemplo cultura popular. Ahora, hace poco, leía en unos documentos de debate en el seno del Frente Amplio, cultura y pueblo, con lo cual tenemos dos problemas, no solo definir a la cultura, sino también definir al pueblo. La cultura del trabajo, de la que ha hablado el señor Presidente de la República, ¿qué es? Es la especialización laboral, digamos, ¿qué es la cultura del trabajo? No la entiendo, no la he podido entender. Es aprender a levantarse temprano, ¿qué es la cultura del trabajo? Y después, bueno, en el propio programa del Frente, hasta hoy vigente, se habla de cosas como nivel cultural, por ejemplo. ¿Qué es el nivel cultural? O la dimensión cultural de la integración. Son todas citas del capítulo 6 del programa del Frente. Entonces, definiciones de cultura hay unas 250, según un gran filósofo español, bilbaíno, que se llama Jesús Mosterín, a quien recomiendo leer encarecidamente, sobre todo un libro que se llama La cultura humana. Ha habido muchas definiciones y hay muchas definiciones de cultura, por lo tanto me parece que abundar o debatir acerca de qué es la cultura me parece tal vez no tan necesario como definir otros elementos. Pero hay una cosa de lo que plantean los teóricos que a mí me resulta interesante. Atrás de esas 250 definiciones de cultura, la mayoría de ellas muy vivas todavía y con seguidores y con instituciones y organismos internacionales que las avalan, las refrendan, lo que hay atrás de eso es una historia de evolución del término, de la propia palabra. Una historia extremadamente rica y compleja que no hace más que demostrar lo rico y lo complejo que es lo que se trata de decir a través de esa palabra.
yo creo que hay que partir para una agenda, para aportar a una agenda, hay que partir de lo que vos planteabas hace un ratito, de este cambio de época, no solo época de cambio, sino cambio de estos cambios de paradigma que sin duda alguna afectan a la sociedad, afectan a las personas y afectan a la vida en comunidad, a la vida social. Por lo tanto, muchos de los conceptos que se han manejado de manera tradicional, por ejemplo el concepto de pueblo o el concepto de lo popular, deben ser redefinidos. Es necesario que se redefinan y esa es una tarea para la agenda. Y es una tarea para una agenda cultural, redefinir conceptos. Por ejemplo, redefinir qué es el trabajo cultural. Porque otra tentación es decir que cultura es todo. Con lo cual lo que se está diciendo en realidad es que la cultura no es nada o que no importa demasiado. No. La cultura y el trabajo cultural sobre todo tienen determinados espacios, determinados ámbitos a los cuales hay que abordar, pero para abordar hay que saber cuáles son y cuáles no son. Entonces hay una, por decirlo así, una tradición o una corriente de pensamiento que dice, bueno, la cultura es la cultura canónica, la cultura artística, literaria, las artes plásticas, el ballet, la música, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de variaciones, muchas de ellas atendibles, y cada uno tendrá su opinión. Esto nos lleva al otro punto, que es el diálogo con los actores culturales. Un diálogo que está muy venido a menos, desde la izquierda estoy hablando. El Frente Amplio ha tenido grandes problemas en los últimos años para establecer ámbitos de diálogo creativo, germinal, diálogo que sea verdaderamente fuente de inspiración para trabajar. Ha tenido enormes problemas y eso ha generado una separación, una brecha que se ha ido agrandando. Pero para hablar y dialogar con los actores culturales hay que convocarlos, y para convocarlos hay que saber a quiénes convocar. Y yo estoy seguro que si aquí nos juntamos, no nos ponemos de acuerdo en quiénes sí y quiénes no. Entonces es importante para esa agenda establecer definiciones, y definiciones que deban ser suficientemente consensuadas, por decirlo así, ¿verdad? Y también los vínculos entre la cultura y la educación. En Uruguay, en el gobierno, por ejemplo, en el Estado hay una estructura que es un ministerio que abarca los dos ámbitos. En realidad abarca más, no en su etiqueta, pero abarca más, porque en realidad es un ministerio de educación, de cultura, de justicia, etc. Pero yo creo que, ¿cuáles son los vínculos que deben establecerse entre la educación y la cultura? ¿O es acaso esa etiqueta una rémora del mundo grecolatino, de la paideia y la cultura de los latinos? Me parece que es importante debatir eso, porque hace también a una agenda en la cual la cultura tenga un ámbito de expresión política, institucional propio, o no lo tenga, o lo tenga sobre representado o lo tenga subrepresentado. Y creo que desde la izquierda hay mucho para aportar en ese sentido, porque si algo, a mí por lo menos, me ha quedado claro, es que los partidos tradicionales en el Uruguay no tienen ningún interés en la cultura, ni en los actores culturales, la patria gaucha y felices Pascuas. No, es que es una crítica que a mí me parece que es correcto, conveniente y necesario señalar. Como también es necesario señalar que de ninguna manera se puede permitir que la izquierda en el gobierno termine en ese mismo callejón. Creo que
que no estoy diciendo que lo haya hecho, estoy diciendo que si no se redefinen conceptos y si no se debate, vamos a una peoría de la cuestión cultural en general, ¿verdad? No sé cuántos minutos me quedan, pero ya estoy terminando. Y después hay que redefinir educación, como decía, cultura, educación y cultura, educación cultural, cultura educativa, un montón de cosas. Para eso es necesario generar ámbitos, para redefinirlos. Eso puede constituir un elemento, un aporte a una agenda, nueva agenda de la izquierda. Porque lo que está claro es que muchos de esos conceptos vinculados con la cultura han quedado un tanto perimidos. Y la prueba más clara de que están perimidos es la terriblemente dificultosa relación entre la fuerza política en general, perdón, no estoy acostumbrado a hablar tantos minutos, me interrumpen siempre antes, entre la fuerza política en general y los actores culturales. En una ocasión el presidente José Mujica, el expresidente Mujica, cuando era candidato, recuerdo que en una reunión dijo: la cultura es libertad y presupuesto. Está bien, pero le faltó una cosa: diálogo. Entonces yo creo que cualquier iniciativa para una agenda en el ámbito cultural debe pensar en tres cosas: libertad absoluta para los actores culturales, como para el resto de la ciudadanía, obviamente, presupuesto para llevar adelante las gestiones que tienen que ver con las políticas culturales, no con la cultura, aclaro, y diálogo. Diálogo con los actores, diálogo con los gestores, diálogo con los partícipes de la vida cultural de un país, que, repito, no de por sí no tiene un carácter bueno, no tiene un halo de santidad. Puede haber un montón de actividades culturales que yo considero detestables y que, con buen criterio, la izquierda debería considerar detestables, no perseguibles. Pero eso no quiere decir que se las aliente o que se las apoye de la misma manera que a otras actividades de la vida cultural que sí deben ser apoyadas. Para terminar, un ejemplo concreto. Cuando yo tuve la enorme distinción y el honor de ser designado presidente del SODRE, yo soy un gran amante y entusiasta del ballet. Una de mis primeras tareas que me propuse fue revitalizar al Ballet Nacional. Las primeras observaciones u objeciones que se me hicieron, que no fueron ni del ministro de Cultura ni del presidente de la República, lo aclaro expresamente, las primeras objeciones que se me hicieron fueron de índole presupuestario, porque el ballet era una actividad elitista, minoritaria, aristocratizante, en fin, y otros epítetos. Empeñado en salir adelante, de alguna manera, logramos con el ministro, con el apoyo específico del presidente de la República contra viento y marea, revitalizar el ballet del Sodre. Y el ballet del Sodre se ha convertido, el Sodre y el ballet en el Uruguay se ha convertido en una actividad extremadamente popular, como lo es en todos los países que tienen tradiciones culturales. Ustedes me dirán, bueno, pero el ballet en realidad es europeo. Sí, la vaca también es europea. Quiero decir, las fronteras hay que estar muy fino para entender esas cosas. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, les agradezco mucho.